Eh, quiero tratar sobre las ideas para mejorar el estudio personal de las escrituras. Entramos al menú de Ven, sígueme, uso individual y familiar. Ven, sígueme para uso individual y familiar. Y ideas para mejorar el estudio personal de las escrituras. Aquí voy a tratar de dar algunas ideas, lo que a mi entender pueden ayudar de pronto en su propio estudio, porque muchas de ellas las he hecho. Entonces, primera idea, buscar verdades acerca de Jesucristo. Entonces, las escrituras, tanto en la Biblia como en el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, la Perla en Gran Precio, vamos a encontrar datos históricos, capítulos doctrinales, vamos a encontrar salmos, poesía hebrea, vamos a encontrar datos genealógicos o listas genealógicas, una variedad de información, pero todas las cosas de acuerdo con lo que Jacob enseña, todo apunta a Cristo, todo testifica de Cristo. Y están estas dos escrituras de referencia. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder discernir cuando una escritura está hablando acerca del Salvador. Por ejemplo, hoy vimos Zacarías y en muchas de referencias de Zacarías no estaba el nombre del Salvador, pero sí estaba implícito hechos de su vida que se cumplieron, que fueron parte de sus profecías y estaban allí. Solamente hay que detectar qué pertenece al- a la vida y obra del Salvador. Entonces, cuando relacionamos todo con Cristo, nos va a ser más fácil comprender su evangelio y su doctrina. En 2 Nefi 11:4 dice: Mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él. O sea, es bien importante esto. Todas las escrituras apuntan a Cristo. Las parábolas, todo está orientado hacia Él. Bien, y siempre podemos hacer ese esfuerzo por considerar. Entonces aquí la última parte dice: considere anotar o marcar los versículos que enseñen acerca del Salvador y de cómo seguirlo. Bien. Buscar palabras y frases inspiradoras. Esta me gusta y es constantemente la voy haciendo. De hecho, aquí les estoy mostrando lo que he marcado, es lo que a mí me llama la atención. Tal vez encuentre, y las marcas para mí tienen un valor. Me explico. Aquí hay un sistema de colores, ¿sí? Que pueden ser líneas o pueden ser un sombreado completo. Las líneas las utilizo para ciertas cosas y los colores los utilizo para otras cosas. Y a los colores yo le he dado ciertos valores. Hay tres colores para mí preferidos, en los cuales las escrituras o lo que yo resalto con esos colores para mí tienen una atención especial. Cada quien establece su método o su sistema, ¿bien? Y esto ayuda por lo menos a una localización más fácil de la información que uno esté estudiando y a resaltar las ideas principales que a uno le impresionan, le llegan, le tocan. Bien. Y por esto he estado mostrando cómo marcar las escrituras o anotarlas en el diario de estudio. La aplicación del Evangelio tiene unos cuadernos para tomar apuntes. Más adelante les estaré mostrando cómo crear un cuaderno y cómo guardar apuntes allí. Buscar la verdad del Evangelio, pues la verdad es, algunas veces a la verdad del Evangelio se les llama como doctrina y principios. Entonces aparecen declaraciones directas y otras veces implícitas. Entonces uno puede escoger marcar esas doctrinas y cada vez que encuentre sobre una doctrina ponerla en un color. Mi presidente de misión lo hacía. Él tenía en su mente un principio, una doctrina a estudiar y rastreaba en las escrituras ese principio, esa doctrina y la marcaban con un color especial o lo hacía algo especial para identificarla siempre. Pregúntese a sí mismo qué verdades eternas se enseñan en los versículos. Es una pregunta básica. Una parte importante al estudiar las escrituras, la palabra del Señor, es prestar atención al Espíritu. Preste atención a sus pensamientos y sentimientos, aun cuando no se relacionen con lo que está leyendo. Esas impresiones pueden ser precisamente lo que su Padre Celestial desea que aprenda. Es aquí donde hay un vuelco y un énfasis que el elder Richard Scott hizo en varios discursos.
donde se nos invita, y otras autoridades también lo han hecho, obviamente, a que registremos lo que el Espíritu nos comunica, que es a través de pensamientos o sentimientos, ¿sí? El profeta José Smith escribía que la revelación era como una corriente o un flujo de ideas que llegaban a él. Y yo puedo testificar que esa corriente de ideas llegan, ¿sí? Y a veces son sorprendentes porque son ideas que usted no había considerado anteriormente, o de tal manera son frases o palabras o imágenes que les va a aclarar aquello que antes era un misterio, que siempre estuvo allí y usted no lo había visto, pero en ese momento, cuando el Espíritu lo toca, le va a permitir discernir lo que no había discernido anteriormente. Entonces, al estudiar las Escrituras, debemos prestar atención a esos pensamientos y sentimientos. Entonces, ahorita les explicaré, pues hay varios métodos de registrar esto. Uno es a la antigua usanza, que es un cuadernito y un lapicero o un lápiz y tomar nota de esas impresiones. Yo todavía guardo algunas impresiones que recibí algunos años atrás y tengo esos registros. También hay otra que es utilizar para los que son diestros con los pulgares, pues yo no la recomiendo, pero es teclear. Uno puede tomar notas aquí en la aplicación de la iglesia, como le mostré ahorita en esta parte de notas. Si usted no es hábil con el teclado como yo, pues yo utilizo las aplicaciones y los avances tecnológicos para hacer las cosas un poco más fácil. Hay dos teclados muy comunes, que es el Suitcase, que es este que yo estoy usando de la Microsoft, y hay otro que se llama el teclado de Google. No estoy haciendo propaganda a nadie, pero lo que ellos tienen en utilidad es poder grabar el audio y poder dictar, y que ese dictado quede grabado de una sola. Entonces va a ser mucho más fácil ustedes poder decir sus impresiones y que esto quede escrito. ¿Sí? Como pueden notar, estoy hablando de forma clara y pausada, y él está escribiendo, sin puntos ni comas obviamente, pero lo que les ahorra en tiempo el dictado es enorme, y es una forma de poder registrar las impresiones que a ustedes les llega a su espíritu, sus ideas y sus pensamientos y sus sentimientos. Y esta es una forma de hacerlo. Bien, y ahí quedó grabado. Ya después la tarea que ustedes harían sería la tarea de editar, poner puntos y comas donde hicieron falta y hacer los puntos aparte y los párrafos. Pero esta es una idea y una opción buenísima que la tecnología nos provee. Otra opción que yo tengo en lo personal, que me gusta más, es que utilizo aplicaciones para grabar audio. No hago propaganda de una aplicación, pero esta aplicación es gratuita, la que estoy uniendo acá, y en ella yo grabo los pensamientos, impresiones, y aún lo he hecho en clases, y es interesante porque permito que ese flujo, esa corriente de ideas comience a fluir. Cuando comienzo a meditar en una escritura, comienzo a hablar en voz alta y voy grabando, y esta aplicación lo permite hacer de manera muy sencilla. Solamente se le da en el botón de grabar, que es este rojo. Se puede pausar y se puede, cuando se termina, ya le doy aquí en el botón rojo y comienza. Vamos a quedar cerca mal. A ver. Justo no quiso funcionar. Vea pues. No sé qué le pasó. Pero esa es la que siempre he usado. Bueno. Aquí yo comienzo a grabar y dejo llevar mis ideas y comienzo. Hay muchas aplicaciones, yo no estoy haciendo propaganda a nadie, pero yo uso esta porque es gratuita y porque me graba en un formato que me deja muy reducido todo, así que puedo hablar más. Entonces yo puedo pausar lo que estoy diciendo. De pronto por la memoria no me está sirviendo mucho. Y puedo seguir continuando hablando y dejarme llevar, y me dejo llevar y me dejo llevar hasta que comienzo y termino. Comienzo en una parte meditando y hablando sobre un tema,
y termino en otra parte, a veces muy alejado, pero he aprendido muchas cosas en la medida que me he dejado soltar o guiar por los pensamientos y sentimientos que me vienen en ese momento. Esta es otra manera magnífica de grabar y dejar registro de lo que ustedes están aprendiendo. Y todo queda grabado acá, ¿sí? Puedo reproducirlo. Bueno, aquí yo comienzo a grabar y dejo llevar mis ideas y comienzo. Hay muchas aplicaciones, yo no estoy haciendo propaganda a nadie, pero yo uso esta porque es gratuita. Y miren el tamaño del archivo, apenas 700.4K, o sea, no, nada. Esta es otra forma de registrar, ¿ya? Y es una idea que les doy, aparte de esta de tomar notas y grabar por audio. Es importante que a partir de ahora guardemos un registro de las impresiones espirituales. Yo he hecho esto con un propósito muy personal y es dejarle esos registros para mis hijos, para mi familia, para que cuando yo ya no esté, ellos puedan tener acceso a ellos y puedan conocer a su padre y puedan conocer las cosas que Dios le mostró, le reveló o le hizo sentir, ¿sí? También puedan conocer un poco más a su antepasado. Relaciona las escrituras a su vida. Piense cómo los relatos y las enseñanzas de las escrituras que está leyendo se aplican a su vida. Esto es muy semejante a lo que hizo Nefi, nos enseña en 1 Nefi 19:23, y esta es otra cosa que les voy a mostrar, que no todos lo utilizan, que es el buscador de la aplicación. Miren, solamente damos aquí en la lupita y ponemos 1 Nefi y le ponemos 19 y le ponemos los dos puntos y el versículo 23. Señalo esta opción y él me va a llevar directamente. No tengo que ir a buscar el libro, salirme, revolverme hasta la aplicación el libro Mormón. No tengo que buscar el primer Nefi ni después el capítulo 19. No, miren que esta forma de búsqueda es una búsqueda muy rápida y vamos a encontrar las referencias de las escrituras. Por eso cuando en la clase de escuela dominical estemos buscando escrituras, podemos usar esta búsqueda rápida. Y ahorita lo que es la búsqueda, la iglesia ha hecho un esfuerzo muy grande y los desarrolladores han mejorado muchísimo esta búsqueda en su precisión. Ahorita me encanta. En 1 Nefi 19:23, Nefi nos enseña cómo utilizó las escrituras en la familia. Y le leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente que creyeran en el Señor su Redentor. Esa es la intención de todo maestro. Les leí lo que escribió el profeta Isaías porque comparé. En la antigua versión decía apliqué. Bueno, aquí dice comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Entonces, sea aplicar o comparar, es buscar la relación de las escrituras versus mi vida y cómo la puedo aplicar y cómo se pueda hallar el uso y la aplicación. Recordemos que esto tiene que ver mucho con que el Espíritu nos va a mostrar, nos va a enseñar cómo aplicar las escrituras a nosotros mismos, a nuestras circunstancias y a nuestro momento de nuestra vida. Entonces, preguntas que debemos hacernos: ¿qué experiencias he tenido que sean similares a lo que estoy leyendo? ¿O cómo puedo seguir el ejemplo de esta persona en las escrituras? Esas son algunas preguntas que debemos tener y debemos plantearnos para comparar o aplicar esas escrituras a nosotros. Hacer preguntas mientras se estudia. Al estudiar las escrituras pueden surgir preguntas en su mente. Esas preguntas podrían relacionarse con lo que esté leyendo o con la vida general. Hay preguntas, hermanos, que no van a tener una respuesta inmediata. Hay preguntas que ustedes simplemente hay que tener paciencia, ¿ya? Y en un momento determinado, en el momento del Señor, de la forma que usted menos lo espera, Él le va a responder. Así me ha pasado y lo puedo testificar. Y hay preguntas que han demorado años en respuesta. Pero es importante tener preguntas. Porque de hecho, si miramos las escrituras, el Señor no ha revelado ciertas cosas, sino hasta que la gente preguntó. Por ejemplo, no fue hasta que José Smith preguntó y meditó primero sobre la conveniencia del uso del tabaco y lanzó la pregunta. No fue hasta ese momento en que vino la revelación. Y así en muchos otros momentos el Señor no da revelación. De hecho, en 3 Nefi se me viene a la mente que cuando el Señor dice que si los apóstoles no preguntan con relación a qué ha sido de las otras ovejas,
¿O qué significa esas palabras? Pues simplemente se guardaría el registro en el libro de Mormón, pero no sería revelado. Y evidentemente esa pregunta no se hizo porque no quedó registro alguno de que el Señor les revelara a los apóstoles dónde estaban esas otras ovejas o qué eran esas otras ovejas a las cuales él hizo referencia. Por eso en el libro de Mormón sí mandó registrar estas cosas. Y así por la meditación en cuanto a preguntas es que muchas respuestas han llegado. La sesión 76 fue una meditación y las preguntas. La sesión 138 fue una meditación y pregunta que tuvo el profeta Joseph Smith. Entonces es importante que en Estudiando Escrituras nosotros nos planteemos preguntas y busquemos las respuestas. Utilizar las ayudas para el estudio de las Escrituras. Entonces aquí más adelante en los recursos quiero mostrarles cómo usar un poco mejor la guía de estudio de las Escrituras. Ahí está la introducción. Es buenísimo. Cuando salió esto hace muchos años, para mí fue una novedad y agradezco infinitamente que existan porque muchos conceptos y muchas escrituras han sido gracias a este esfuerzo donde podemos estudiar por temas la guía de estudio de escrituras. Es una guía temática. Anotar pensamientos y sentimientos. Esto es lo que les acabo de mostrar. Podemos usarlo a la vieja usanza, cuaderno y lápiz o bolígrafo. Podemos usar las aplicaciones gratuitas y podemos grabar audios, o aquel que tenga un mejor dispositivo pues aún grabe videos, y todo eso son registros que van a ser útiles y que van a guardar. Obviamente que si hacen esos registros procuren siempre tener copia de seguridad de todos ellos para que no se pierdan fácilmente. Entonces hay varias maneras de anotar, ya les he mostrado cómo. Las impresiones que reciba mientras estudia, por ejemplo, podría marcar una palabra, una frase significativa, registrar sus pensamientos como una nota. Cuando no existían las aplicaciones, yo cogía mis escrituras y las rayaba y al bordecito les escribía el pensamiento o la idea que me venía, o le ponían esos post-it cuando salieron, también los escribía. Y esas son mis juegos de escritura preferidos y favoritos que con mucho celo las trato de guardar, porque es un esfuerzo bastante grande de registrar todas estas cosas. También podría llevar un diario con sus reflexiones, sentimientos e impresiones. Aquí en la aplicación de la iglesia hay una opción de crear notas. Entonces yo tengo varios registros o varios cuadernos, como le llaman aquí. Un cuaderno para la lectura familiar, un cuaderno para mi esposa, un cuaderno para mí, un cuaderno de registro de cuántas veces he leído el libro de Mormón, un cuaderno de relatos donde yo colecciono todos los relatos que voy encontrando, ya sean en las leadoras o en los libros, un cuaderno de citas donde yo colecciono mis citas preferidas y las etiqueto. Después les voy a enseñar. Y aquí hay un diario de la noche de hogar. Bueno, tengo ahí varias cosas. No es para fantochar, es para mostrarles cómo se utiliza. Para crear un cuaderno de notas e impresiones de la escuela dominical podemos crear uno simplemente dándole el más y darle Nuevo Testamento. Nuevo Testamento 2019. Y aquí podemos añadir. ¿Dónde está? Aquí. Podemos añadir una nota. Y aquí es donde pueden ustedes también comenzar a guardar sus impresiones. Y entonces, digamos que ustedes están estudiando el manual de Ven, Sígueme y se encuentran con una frase que quieren guardar, ¿sí? Por ejemplo, esto mismo, vamos a hacer el ejemplo con esto mismo. Anotar pensamientos y sentimientos. Lo marco. Le pongo una letra, un color que quieran, un sombreado que quieran, a su gusto. Y le digo, lo etiqueto. Le pongo pensamientos. Miren que estas etiquetas son magníficas porque podemos guardar cuantas etiquetas que tengamos para una búsqueda más fácil y simplificada. Y le decimos agregar a Nuevo Testamento. En ocasiones funciona la maravilla, en otras ocasiones no funciona tan bien.
pero en general, si tenemos suerte y quedó bien, me voy al cuaderno y aquí está toda la frase que resalté. Ideas para mejorar su estudio. Mire. ¿En el dónde está? En el cuaderno Nuevo Testamento 2019. Y ahí está lo que marqué y trasladé a este cuaderno. Y puedo agregar más notas. O sea, ahorita estas son de las cosas y herramientas que la iglesia nos provee de una forma gratuita y que están a disposición de todo el mundo y que no todos le sacamos un partido o un buen provecho, pero que son de gran utilidad. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto porque no. Estudiar las palabras de los profetas y de los apóstoles de los últimos días, pues en la conferencia o en la misma aplicación, en la página de la iglesia podemos encontrar la conferencia o podemos irnos acá donde encontramos conferencia general. Están las revistas Liaona de las conferencias de octubre y de abril de cada año. También tenemos la Liaona, donde podemos encontrar las mismas revistas y las de que mensualmente encontramos discursos y conferencias de los 70 y de los apóstoles. Entonces podemos guardar y estudiar todas ellas y nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, compartir ideas. Esta es otra buena forma de poder complementar el estudio y es compartir esas ideas. Excelente sería que usáramos las redes sociales para compartir estas ideas y que se hiciera de una manera muy eficaz. Vivir de acuerdo con lo que aprenda, pues esta es lo vital. Es una frase muy repetida en la que dice, ese enseña pero no vive lo que enseña. También se puede aplicar en forma inversa. Ese dice que aprende y no practica nada de lo que aprende. Entonces, esas siempre han sido frases para categorizar la hipocresía, pero en lo que vimos anteriormente, la incoherencia. ¿Ya? Si recordamos, el elder Uddor dio un discurso excelente que vale la pena que siempre estemos repasando para evitar tildar a los santos entre nosotros mismos esa hipocresía. Todos estamos haciendo esfuerzos por vivir el Evangelio. Todos estamos en niveles diferentes de esos esfuerzos. Unos lo hacen con más ahínco, otros no tanto, pero hacen su pequeño esfuerzo. El Señor valora todo esfuerzo. Entonces, nosotros mismos debemos evitar todo tipo de etiqueta ofensiva y que desaliente y que desanime. Todos tenemos de qué arrepentirnos, todos tenemos de qué mejorar. Entonces, lo importante es que cada uno sea consciente de las cosas que tiene que mejorar y de lo que debe aprender y mejorar por sí mismo. Y esta última frase, pues, la última escritura del presidente Monzón, se las dejo para que ustedes la puedan estudiar. Estas son algunas ideas de lo que para mejorar la enseñanza, como está en el manual. Les he compartido algunos tips para cómo usar la aplicación. Espero que esto les sea útil. Sobre todo tengo en mente más que a la población joven de los santos, porque son curiosos y se arriesgan más a experimentar. Estoy pensando en los hermanos de mayorcitos, para que si alguna de estas ideas les llegan y las ven como útiles, puedan usarlas para hacer uso adecuado y más eficaz de las herramientas que disponemos. Yo soy contador y una vez, hace unos años, a pesar de que ya había un programa contable, el contador hacía registrar todos los libros antiguos gigantescos a las auxiliares contables. ¿Sí? Él rechazaba o todavía le chocaba la idea de tener que registrar eso en computadoras o en programas contables. A veces nos puede pasar lo mismo que a este contador, donde tenemos herramientas muy útiles y muy eficaces, pero o no las sabemos utilizar o no las apreciamos, y entonces por ello las despreciamos. Entonces no
La idea de esto es ayudarles a apreciar estas herramientas y ver esas utilidades, esas bondades, y que como clase pues mejoremos aún más en el estudio de las escrituras y en el aprendizaje de la doctrina. Bien, esto ha sido todo.